El libro de Josué, el sexto libro de la Biblia, el libro que sigue también el hilo rojo de la historia deuteronomista, es decir, de la obediencia a la ley del Deuteronomio, de la cual depende el bienestar, la bendición, si se obedece, o bien la maldición y la desgracia si no se obedece a la ley del Deuteronomio. Josué es el personaje principal de este libro, el titular que da el nombre a este libro. En hebreo se dice Yehoshua y en griego se traduce Jesús, es decir, se traduce Jesús, porque significan lo mismo, como veremos más adelante. En los primeros 5 capítulos que podemos apreciar también en el arte de los mosaicos del siglo V que se encuentran en la Basílica de Santa María Mayor en Roma. Bueno, en estos mosaicos ya tenemos unos testigos de el aprecio que había en la antigüedad por el libro de Josué. Aquí estos mosaicos que han durado 16 siglos, dando ese testimonio de la acción de Dios en la historia del pueblo de Israel. Bueno, aquí nos presentan algunas escenas del capítulo 1 al 5. Josué, cómo envía también él a algunos exploradores a la ciudad de Jericó para que vayan a ver cómo se puede conquistar. Y estos exploradores entran en la ciudad y son recibidos por Rahab, la prostituta, una mujer a quien Dios le toca el corazón para que ella también crea en Dios. Y gracias a esa mujer, que pues extrañamente es una prostituta, pero Dios a través de ella le concederá a los espías de Josué salvar la vida, porque ella los ayuda a escapar de los soldados de Jericó. Y entonces ellos regresan con Josué y le dicen cómo está la situación. Eh, Después Josué, pues obedeciendo a Dios y gracias a la presencia del arca de la alianza en medio de ellos, conduce al pueblo a través del río Jordán y el pueblo cruza el río a pies secos, a pie enjuto, como dice también el cruce del Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Eh, el pueblo tiene esta oportunidad de contemplar el milagro de Dios que detiene las aguas del Jordán para que el pueblo pueda pasar. Es un acontecimiento maravilloso que hace ver al pueblo entero la presencia de Dios que les está regalando esta tierra prometida. Y esta travesía pues es tan significativa. Pero vamos a seguir adelante. Cuando el pueblo está ya más cerca de Jericó, la primera ciudad que van a conquistar, a Josué se le aparece un personaje misterioso. Josué le pregunta: ¿quién eres? ¿Estás con nosotros? Y este personaje es un ángel que se revela como el capitán del ejército del Señor. En este mosaico del siglo V aparece con una pequeña diferencia respecto al texto. En el texto dice que el ángel tiene una espada desenvainada. En cambio aquí en este mosaico se le presenta con una lanza, porque se le representa como se representaba a San Miguel Arcángel en la iconografía bizantina. Los antiguos habían identificado en este ángel a San Miguel porque se representa como el jefe del ejército del Señor. Bien, pues aquí Josué está en la actitud que se describe en la palabra de Dios, como él se postra a tierra y también por orden del ángel se quita las sandalias. Este gesto que hizo también Moisés delante de la zarza ardiente es un gesto de reconocer que yo no soy el patrón de este lugar, yo no soy el jefe, yo no soy el dueño. En este sentido me quito las sandalias, como todavía en los templos musulmanes antes de entrar se quitan las sandalias en señal de respeto, pero también de reconocimiento que uno aquí no es el que manda es el que lleva las sandalias, el que no se las quita. Bueno, eh, pues aquí tenemos este gesto de Josué que está en el momento de inclinarse delante del ángel que representa a Dios. Y bien, más adelante
en los capítulos 6 al 12 son capítulos que abarcan un periodo de muchos años de batallas, de conquistas, de guerras por conquistar la tierra prometida, siempre con la ayuda de Dios y con la presencia del arca de la alianza. Así, aquí tenemos la escena de el arca en medio de las trompetas en la primera conquista de Jericó. Esta lectura es verdaderamente fascinante de ver cómo Dios les entrega con alegría en medio de danzas y en medio de la música de las trompetas, la ciudad de Jericó. También, bueno, cómo caen las murallas y cómo también Rahab y su familia eh, son aceptadas para formar parte del pueblo del Señor, del pueblo de Dios, porque gracias a ella eh, los primeros exploradores pudieron escapar. Y bueno, aquí, después de la conquista de Jericó, sucede también la guerra por conquistar la ciudad de Ai. Dios comanda a Josué conquistar también la ciudad de Ai, pero aquí hay una dificultad porque uno de los del ejército de Josué comete algunos actos de desobediencia y por eso Dios aleja su ayuda del ejército por este acto de desobediencia. No les adelanto mucho, pero el secreto es siempre el mismo. Cuando se obedece, las cosas van bien. Cuando se desobedece, entonces caen las desgracias, los problemas. Por eso la obediencia puede ser una muy buena clave de lectura del libro de Josué. De hecho, en la ciudad de Ai podemos ver cómo mueren muchos israelitas a causa de la desobediencia. Y pero después las cosas van mejorando. Josué eh, se da cuenta de esta desobediencia, la reparan y después siguen adelante con las varias batallas. Son varios capítulos de batallas en donde siempre se ve la mano de Dios. Por ejemplo, en esta batalla contra los amorreos, es el granizo lo que les da la victoria, el granizo que Dios manda y que hace a Josué vencer. También está el episodio de cuando Josué ordena al sol que se detenga para que puedan vencer la batalla. O sea que incluso el tiempo está a su favor. Este es un fenómeno también que nos hace ver que todo el hilo conductor del libro es que Joshua, eh, en un poco menos, sin la abreviación, sería Adonai Joshua. Es el Señor el que salva. La salvación viene del Señor, no es de los hombres, porque no son los hombres los que pueden detener el sol. Es Dios el que lo detiene para que el pueblo gane. Por eso la salvación viene de Dios y no de los hombres. También en el episodio de los 5 reyes enemigos a los que Josué manda ejecutar, en todo se ve la mano de Dios. Y después de tantos años de batallas, finalmente Josué, ya más anciano, puede repartir la tierra a las tribus de Israel. Estos son capítulos que conviene leer con un mapa para ubicar un poco cómo se repartieron todas las tierras. Del capítulo 13 al capítulo 22 está esa repartición de las tierras por suertes. Josué, como está representado en este recuadro, lo hace con un hombre que saca a suertes la distribución de las tierras. Y en los últimos dos capítulos, 23 y 24 del libro de Josué, encontramos las palabras de exhortación de Josué a ser fieles a la alianza, a ser fieles a la ley del Deuteronomio. Y el mismo Josué con su familia dice que ellos en la tierra que Dios les ha dado servirán al Señor. Estos últimos capítulos son también un acto de fe de Josué en el Dios que les ha entregado la tierra prometida y ahora un compromiso a ser fieles a la alianza. Dios les ha dado la tierra, ahora ellos deben ser fieles al Dios de Israel. Bien, ahora quisiera compartir con ustedes esta imagen del texto
el manuscrito más antiguo que tenemos del libro de Josué. Este manuscrito fue hallado en los años 50 en el desierto de Judea, en la cueva 4 de Qumran. Es un manuscrito que para nosotros es un tesoro valiosísimo, no tiene precio, porque este tesoro lo pudo haber estado en manos de nuestro Señor Jesucristo, o en manos de San Juan Bautista, o de Simeón, o de Zacarías. Es un manuscrito de tiempos de nuestro Señor Jesucristo, probablemente escrito unos siglos antes de Cristo. Y quisiera compartir con ustedes la lectura de este manuscrito, así que eh, voy a tratar de explicarles algunas de las frases en hebreo, pero para que lo veamos de cerca, vamos a verlo en blanco y negro, que es un poco más claro, y vamos a seleccionar algunas frases de este manuscrito antiguo. Se refiere a algunos versículos de el capítulo 7 y el capítulo 8. Es lo que encontramos en este manuscrito antiguo. Bien, quisiera seleccionar 4 frases para verlas un poco más de cerca con ustedes. Frases para que ustedes vean que no son solo letras así, sino que son, es muy claramente se puede identificar que este manuscrito es del libro de Josué. Vamos a acercarnos un poco, aunque ustedes no conozcan el hebreo, no se preocupen, yo se los voy a explicar. Esta pequeña imagen nos muestra el nombre de Josué, Yehoshua. Ahí pueden ustedes ver el nombre en hebreo. Las letras claramente indican que es el nombre de Josué. Ahí lo tienen ustedes, el nombre de Josué en hebreo. Yehoshua ahí está transliterado, y si nosotros lo abreviamos quitándole solo 2 letras, la G y la Vav, entonces nos queda el nombre Yeshua, que significa nada menos que Jesús. Yeshua es el hebreo el nombre hebreo de Jesús. Es la abreviación del nombre de Josué, pero significan exactamente lo mismo. De hecho, así le decían a Jesús, Yeshua, a nuestro Señor, es un nombre en hebreo, Yeshua. Y este nombre en griego se dice igual que Josué, Jesús, lo mismo en latín, y en español, Jesús. Es el nombre que podemos ver la riqueza de su contenido histórico, porque el nombre de Jesús ya nos recuerda toda la historia de salvación en obediencia a la ley de Dios. Por eso el nombre de Jesús es tan valioso, significa que Dios nos saca del peligro y nos lleva a un lugar donde estamos seguros. Esa es la salvación que está contenida en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, como le dice el ángel a José en el sueño, en el primer capítulo de Mateo. Tú lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, en hebreo, el ángel, si le habló en hebreo, no sé en qué idioma le habrá hablado, pero seguramente en hebreo, y le habrá dicho Yeshua. Él salvará a su pueblo. Dios salvará a su pueblo. Bueno, aquí tenemos otra frase de este manuscrito antiguo para que ustedes vean que se trata precisamente del libro de Josué. En hebreo está escrito ahí, Yehoshua Behol Am Milhamá, que significa Josué y todo el pueblo de guerra. Ahí está claramente escrito en hebreo. Esta frase del capítulo 8 quiere decir que era el pueblo de los guerreros, o sea, no, quizás no todo el pueblo, sino los guerreros del pueblo que se preparaban para la batalla. También quise seleccionar esta frase, ahí la tenemos en blanco y negro, que es un poco más clara. Dice, Kum Kodeshet Haam, en hebreo significa levántate, santifica al pueblo. Es una orden que Dios le da a Josué antes de comenzar la batalla. Kum Kodeshet Haam. Bueno, miren la importancia de que antes de la batalla el pueblo estuviera santificado. Por último, esta frase creo que todos la conocemos, la hemos escuchado muchas veces, pero es una grandísima alegría poder verla escrita en un documento que tiene más de 2000 años y que es un tesoro que tengo la alegría de compartir con ustedes.
dice ahí en hebreo, amar a Adonai Elohei Israel. Significa en español, habla Yahvé, el Dios de Israel. Habla Adonai, el Dios de Israel. Y esta es nuestra fe, que Dios habló en este documento hace 2000 años, pero sigue hablando. Cuando ustedes lean el libro de Josué, Dios, el Dios de la palabra eterna, el Dios de palabras de vida eterna, sigue hablando con todos nosotros.